O sea, economía circular es un término relativamente nuevo, pero en la práctica es muy viejo. La ley del trapo la enuncio así: para limpiar una cosa tienes que ensuciar otra, no hay más. Yo le llamo petróleo sólido a los plásticos. Cuando nosotros lo tiramos, estamos dejando de valorizar algo que todavía tiene poder calorífico. Yo como consumidor, en realidad no compro nada más el producto. Estoy comprando también la responsabilidad, porque siendo de mi propiedad, la responsabilidad va a ser mía. Para mí, basura cero significa que esto que tú ibas a desechar y que ya no valía nada y que iba a acabar enterrado o en otro lado, en realidad, cuando tú lo revalorizas, sea dentro de tu país o en el mundo entero, y ya no pasa a ser un residuo, entonces es basura cero. Y si yo, como empresario, digo, yo quiero ganar dinero siempre y no me importa a qué costo social o a qué costo ambiental, estoy en un problema. Mi lema es: no habría un solo popote en el mar si todos pusiéramos la basura en su lugar. Una cuestión, a veces desconocemos lo que hay detrás de un bote de basura cuando depositamos algo en su lugar, pero también desconocemos, o al menos nos hacemos de la vista gorda, lo que sucede o lo que puede suceder cuando no lo depositamos en su lugar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Rubocast Imparable. Hace algún tiempo, yo creo que el año pasado, estuvimos en la Cámara de Diputados Federal, fuimos a escuchar, y creo que hasta nos colamos, a escuchar el tema de cómo iba la Ley General de Economía Circular, que habían mandado del Senado a la Cámara de Diputados para que la revisaran. Y ahí conocí a muchas personas, pero hubo alguien que me llamó mucho la atención porque, aparte de que tuvo una ponencia, posteriormente hubo preguntas y respuestas y él contestó casi todas las respuestas, y la verdad es que pues hago una reverencia, me quito el sombrero, y de verdad, Alejandro Sosa, te agradezco que hayas aceptado esta invitación a este capítulo de Rubocast. No, mi querido Sergio, todo un honor, de verdad, fue inesperado, y sí, en aquel capítulo pues realmente un feliz reencuentro, justamente después de un cierto tiempo, el que pudiéramos volver a coincidir y mira nada más dónde estamos, ¿no? Sí. Pues la verdad es que muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues mira, yo leí tu semblanza, tú eres ingeniero químico, has colaborado con tienes 40 años colaborando con grandes empresas. Empresas de jabón, detergentes y aceites comestibles. De esos 40 años, 33 años, tú ya habías escuchado hablar de sustentabilidad. No sé si ya existía el término economía circular, no lo sé. Sostenibilidad, responsabilidad social. Y a mí me gustaría abordar ese tema porque son los temas que aquí estamos tocando en esta plataforma. Así es que, te digo, yo estaba sorprendido con todo lo que tú estabas mencionando ahí, y por eso yo no dije, algún día voy a entrevistarlo, porque yo no tenía ni idea de que un día tuviéramos este formato. Pero qué bueno que estás aquí y te lo agradezco. Pues a mí me gustaría que me dijeras qué es lo que haces actualmente. Y después empecemos a hablar de todo este tema de la economía circular. Y también, ¿sabes qué me sorprendería? Que le hayas metido un poquito como que la mano a la LPGGIR, es la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Y no me vayas a decir que sí. Bueno, en realidad sí estuvimos participando, estuvimos en el Senado también de la República. No todo lo que a nosotros nos hubiera gustado, creo que tienen muchísimas áreas de oportunidad, al igual que la propuesta que hay ahorita de Ley General de Economía Circular y algunas otras leyes que son periféricas. Hay mucho por hacer y hay mucho por aprender. Creo que estamos cimentando algo, y al menos yo creo que como punto de partida, algo que sería muy útil sería orden y homologación en todo el país. Entonces, bueno, no sé, digo,
realmente es de verdad un privilegio estar aquí contigo. Gracias. Tenemos de verdad muchos años y no solamente empresas de jabones, de detergentes, de aceites, sino que la vida es muy curiosa, mi querido Sergio. Te va llevando poco a poco y he trabajado con empresas farmacéuticas, con empresas automotrices, he trabajado también con alimentos, con bebidas, con cemento, de verdad ha sido química, por supuesto, ha sido sumamente rica mi vida. Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo ya me di cuenta. Por eso de verdad tenía esas intenciones de que vinieras, porque la verdad es que esa vez solo te pedí la tarjeta, la tenía, pero ya cuando, creo que hasta te reclamé, ¿te acuerdas que tuvimos una mesa de trabajo en la mansión? Y que yo te dije, oye, tú sabes un montón de sustentabilidad y economía circular, y todos esos conocimientos los tenemos que difundir para que la gente sepa que de plano, o sea, como mexicanos, creo que sí tenemos grandes avances. Creo que la LPGGIR es una de las leyes más completas a nivel Latinoamérica. Digo, muy probablemente sí. Tiene sus detallitos. Pero es perfectible. Pero es perfectible, sí, por supuesto. Digo, dentro de los detallitos que yo recuerdo mucho, está sobre todo el que tiene que ver con los residuos de manejo especial. Como seguramente ustedes saben, la ley lo que hace es dividir en 3 clases los tipos de residuos y básicamente son los residuos peligrosos, aquellos que cumplen con ciertas características que están dentro de una norma, es la norma 052. Entonces tenemos eso en el techo. En el piso tenemos los residuos sólidos urbanos, que son básicamente los residuos que se generan en los hogares y que por ley pueden contener residuos peligrosos, pero como son generados por los domicilios, bueno, pues se les puede generar a través del municipio justamente como si no fueran peligrosos, pero sí hay que poner una nota ahí. Y en medio, justamente el jamón del sándwich, son los residuos de manejo especial. Y la ley hace mención acerca de una palabra que es valorización. Entonces dice, son aquellos que poseen un alto valor económico, por supuesto. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el artículo, si mal no recuerdo, debe ser el 31 de la LGPGIR, encontramos que dentro de esos residuos hay residuos que no tienen valor económico, como son lodos de tratamiento de aguas residuales, algunos residuos como por ejemplo cascajo, etcétera, y entra una segunda parte de la clasificación que es el volumen que se está manejando. Entonces es un poco extraño esto, no distingue tan claramente esta situación. Y otro, yo creo que un punto que se puede aprovechar mucho es la definición de residuo. He platicado mucho con distintas personas y hay enfoques realmente muy interesantes. Decía, por ejemplo, un residuo para mí es un material que tiene o que posee todavía un valor, un cierto resabio de valor, un poquitito de valor, pero que alguien desechó. En otros países como en Estados Unidos se utiliza la palabra desecho. Entonces, esa distinción es importante porque quien toma la decisión de desechar el material soy yo como consumidor. Nadie más llega a mi orilla y decir, ya me tomé el refresco, ahora voy a tirar el envase. Entonces, bueno, ese es parte de lo que yo quería platicarte y bueno, sí. Para arrancar está bueno. Sí, tú mencionaste ahorita, por ejemplo, los lodos y el cascajo. Justo, porque quizás no tengan mucho valor. Yo creo que ahí sí nosotros tendríamos que tener como que la responsabilidad, aunque no tengan valor, pero sí darles una gestión correcta para que no terminen donde no deben de terminar. ¿Estos dónde entra? ¿Dentro de los orgánicos o dentro de los inorgánicos? ¿Un residuo de cascajo se puede nuevamente incorporar a la biosfera? Un residuo como el cascajo, pues no, o sea, son materiales duros, tú los conoces, materiales pétreos pueden ser, o sea, piedras, cemento, concreto, etcétera. Entonces, es muy complicado de manejar y es muy complicado de valorizar. Yo recuerdo hace ya muchos años, hubo un intento por parte de la Ciudad de México de valorizar este material, el cascajo, y de reincorporarlo
a través de pues una molienda, una selección, etcétera. Granulación, sí. Tratar de reincorporarlo, digamos, a los materiales de la construcción. Y de alguna manera obligaban a que un porcentaje de este cascajo fuera utilizado en las edificaciones nuevas. Sin embargo, como todos sabemos, esto tiene dos componentes. Por un lado, a quienes vivimos en zonas sísmicas, pues nos causa mucha inquietud que un material que probablemente no se haya incorporado de manera perfecta al resto de los materiales y que hay normas de construcción muy estrictas aquí, pudiera estar presente en nuestras casas y la posibilidad de que alguna de esas grietas o como nosotros sabemos granos entre las intersecciones de los materiales pues no queda muy bien amarrada y en ese sentido pone en riesgo a personas. Entonces no prosperó, no era económicamente viable. Desconozco si desapareció esa planta, pero al final del día yo no he vuelto a saber absolutamente nada de ellos. Y por otro lado, los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, hay de lodos a lodos. O sea, hay lodos que se pueden aprovechar perfectamente bien y reincorporar, digamos, a campos o a jardines, etcétera, e incluso servir de nutrientes para que estos florezcan mejor. Y hay otros lodos que pues no pueden ser utilizados de esa manera. Y tú lo dices bien, nosotros lo que hacemos no es valorizarlos, porque esto pues ya no tiene una cabida, una salida tan fácil en la reincorporación en la cadena de valor, pero al menos sí nosotros pagamos por el manejo de estos residuos de manejo especial para que sean dispuestos de manera correcta. Ok, bueno, yo había escuchado del cascajo que sí se puede reutilizar un contenido de reciclado en las obras, pero donde no pongan en riesgo la integridad de los seres humanos. Hay un parque que hicieron en la Ciudad de México, en Cuemanco, es que no estoy seguro, en Xochimilco, pero todo el piso es hecho con una parte proporcional de cascajo reciclado. Y sí era la idea en la Ciudad de México, porque ellos, fíjate, o sea, eso me pareció muy como, ay, no sé cómo manejarlo, pero alguna vez yo fui a una presentación de que ellos iban a hacer basura cero, Ciudad de México. Basura cero. Y todos estábamos bien emocionados. Y para que fuera basura cero, pues tenían que prohibir algunos plásticos. Ellos hablaban de bancos justo de todos estos materiales para reaprovecharlos nuevamente. Justo ahí había bancos de cascajo. Ellos hablaban de que se generaban diariamente alrededor de 13,000 toneladas en Ciudad de México de basura o de residuos y 1,500, de 1,500 a 3,000, no me acuerdo, de cascajo. Y ese sí lo tenían allá por Tláhuac, tenían el lugar, lo combinaban con una mina y ahí hacían el proceso ese de reciclaje de residuos de cascajo. Algo que no me agradó es que ellos decían que la temporada alta era cuando había sismos en la Ciudad de México, que por eso se incrementaba un montón la cantidad de residuos de cascajo que se generaba, ¿no? Entonces, no sé si sea probable el hecho de que sí se pueda crear por lo menos un lugar, aunque no se reaproveche todo, pero que sí depositemos todos estos materiales a fin de mantener, por ejemplo, pues, el Cerro Gordo, que ya no le sigan quitando, ¿no? Y agarrar ese. Sí, ¿no? Fíjate que tocas un punto bien interesante. Hace muchos años, muchos años, una empresa me invitó a Venezuela y me hizo favor de pagar el viaje y todo esto para que yo pueda dar una plática justamente sobre el manejo de residuos. Y me llevé muchas sorpresas allá. En primer lugar, nuestros hermanos sudamericanos son distintos. Y voy a explicar por qué. Nosotros estamos en una especie de columna vertebral dentro de América, donde está Canadá, Estados Unidos, México y después viene Centroamérica. Allá están un poco más pegaditos, más cerraditos, más gorditos, vamos a decirlo así. Y lo que me sorprendió fue, uno, que la plática no era para Venezuela, sino que era para una organización andina
que agrupaba países como Chile, como Colombia, como Venezuela, Brasil, etc. Ecuador, donde aglutinaban sus conocimientos. Te estoy hablando hace muchos años, ahorita no recuerdo la fecha, pero algo que me llamó mucho la atención ahí también fue que estos hermanos venezolanos hablaban de bancos de residuos. Lo que tú acabas de decir existe en Sudamérica desde hace muchos años y funciona más o menos así. En primer lugar, son bancos privados, el gobierno no participa. En segundo lugar, se manejan por valor. Esto es, si algo tiene valor, entonces se pone ahí a consideración, tengo tantos kilos de tal material, si ustedes gustan, aquí llegamos a un arreglo, etcétera, etcétera. Yo me traje esa idea para acá y tengo algunos años de estarla promoviendo en diferentes iniciativas de ley. No han pegado, o sea, la idea no ha prosperado, es la verdad, y para mí es como poner un segunda mano donde no le va a costar nada al gobierno, pero aquí tampoco esa parte de la iniciativa privada que está tan ligada a esto ha decidido apostarle, digamos, a esto. Y dentro de esta iniciativa, yo recuerdo mucho que es algo que aprendí pues lo aprendí a la mala, ¿no? Donde, sí, como muchas cosas. Te platico una experiencia muy rápida. Dentro de las actividades que yo realizo también está la de auditorías. Así ha sido la vida conmigo. Un día... Tú has tenido un montón de cargos. A ver si nos alcanza el programa. No, si no hacemos una segunda parte. No, yo creo que ni hay que mencionarlos. ¿Cómo no? No, yo creo que está rico estar platicando así. Sí. Fui a una empresa, si me permites voy a decir el nombre. No pasa nada. Es una empresa que se llama Bristol Myers Squibb. Y esta empresa estaba ubicada en Revolución y Barranca del Muerto, ahí donde hoy hay un gran centro comercial. Bueno, ahí estaba esa empresa. Y la verdad es que muy interesante porque una empresa de alto nivel, sumamente responsable en todas sus factorías en el mundo. Esa vez llegué a la auditoría y le dije a mi amigo, le digo, oye Memo, ¿y tus residuos qué? Esperando encontrar algo, ¿no? Llego al área de residuos y encuentro el lugar impecable, mi querido Sergio, impecable. Dije, oye, pues vamos a comer aquí, yo creo que está más limpio que la oficina. Y pues fue inevitable ¿cómo le haces? Y él me respondió, me dijo, suma cero. ¿Cómo suma cero? Sí, mira, hay residuos que tienen valor. Esos residuos van a pagar el manejo de aquellos residuos que no tienen valor y que pueden ser peligrosos. De tal suerte que la suma total va a ser cero, o tiende a ser cero. Entonces, bajo contrato, yo les pongo todos los residuos que generamos y aquellos que tienen más valor, sobre todo, los ponemos precio. Y de tal suerte que tenían bobinas, motores, chatarra en general, etcétera, etcétera, y tenían los otros residuos. Entonces, los que tenían valor pagaban los que no tenían valor. Y destacó uno en particular, que eran las tarimas de madera. En aquel momento, repito, hace muchos años, las vendían en 6 pesos por cada tarima. Pues está bien. Seguí con las auditorías y me fui a Tlaxcala, a una empresa química. Aquí sí voy a omitir el nombre, sí. Pero bueno, en esta empresa estábamos, que también es altamente responsable y todo, pero a la hora de irla visitando, de repente subo la vista y le digo, oye, ¿eso qué es? Sergio, montañas de tarimas de madera, pero así, apiladas. Y me extrañó. Dije, pues, ¿qué será como su banco? Porque pues aquí tienen dinero, ¿no? Sí. Y entonces me dio una primera gran lección para la economía circular. Porque le pregunté también, inevitable, oye, ¿y por qué tienen las tarimas aquí? ¿Las guardas para tiempos de hambre? Me dijo, no, nadie se las lleva. Yo las regalo. A ver, ¿entendí bien? Sí, yo las regalo, nadie se las lleva. Entonces dije, oye, ¿pero por qué? Y me dijeron, en muchos residuos, en muchos materiales, el flete suele comerse cualquier tipo de ganancia y entonces ya no se cierra el círculo. Aprendí
que las soluciones deben ser enfocadas a las regiones. Claro, sí. Pensar globalmente y actuar localmente. Sí. De allí yo dije, por supuesto, o sea, el flete va a ser mucho menor si yo lo manejo de manera local a que si trato de llevármelos a otro lado. Y tengo otros ejemplos, pero yo quisiera más bien seguir la plática, mi querido Sergio. No, es que sí, es sumamente interesante todo lo que tú mencionaste. ¿Sabes qué le falta a México? A México le falta hacer visible todo lo que ya hacemos. Porque todo eso, aquí en México no son bancos a lo mejor de materiales, pero sí son centros de acopio. Y prefieren estar en el anonimato por la informalidad. Pero ya están haciendo muchas cosas, ¿no? Lo que mencionabas también de que tienes que actuar localmente. Hay una empresa cervecera que se vino que no es de aquí de México, y ellos, pensando en todos estos temas de economía circular, a su fabricante de vidrio se lo llevó a un lado de la empresa. Ya ves que cuando tú fundes vidrio generas un alto valor calorífico o sea, muchas emisiones de calor. Ese calor lo ocupaban de manera interna en la cervecería, o lo ocupan para cocer la cebada. Generaban energía eléctrica y pusieron la planta de vidrio, sin que ellos fabriquen botellas de vidrio, las pusieron a un lado para reaprovechar todo ese valor calorífico que generaba la empresa. Eso. Y luego con la cebada, porque tienen que ser prácticas sostenibles sustentables, que sean sostenibles a largo plazo. La cebada, ¿te acuerdas que en aquellos entonces llegaban a los establos y se las daban a las vacas? Lo que sobraba, ¿no? de este proceso de fermentación. Ya no se lo quieren dar a las vacas porque también las vacas son grandes generadores de emisiones, de metano y todo esto. Ellos hacen sus vasos, ellos cuando son patrocinadores de algún evento, dan los vasos que hicieron con estos residuos de cebada. Y son esos, creo yo que sí son compostables. Estoy seguro que sí son compostables. También apoyaron al fabricante de sus frigoríficos, lo apoyaron para que combatiera la obsolescencia programada de los congeladores. O sea que ellos ya ofrecen un servicio, obviamente a sus clientes, le mandan un refrigerador que va a durar muchísimos años y al final de su vida útil se lo llevan, pero no para fabricar uno nuevo, sino para reconstruirlo y lo vuelven a meter en la cadena de valor. Esas prácticas las hacemos ya aquí en México, solo que tenemos que hacer más visible todo esto que está pasando. Lo que pasa, por ejemplo, en Chile es que ellos sí están presumiendo todo lo que están haciendo. Tú sabes que ellos no fueron soberanos al momento de sacar petróleo, de extraer petróleo. Pero ahorita con esa transición a la electromovilidad, ellos son los que más radiación solar tienen, ¿no? Y la aprovechan con plantas o granjas solares, ¿no? O termosolares. O sea, están haciendo grandes cosas, pero las presumen. Y aquí yo por eso te traje aquí, para que tú le expliques a la gente todo lo que está pasando aquí en México y que sepan que no estamos partiendo de ceros. Sí. Mira, ahorita que mencionabas todo esto, me cayó muy bien porque al final me hiciste recordar una experiencia, esto fue en el año 2008. Ajá. Hoy día, y tienes razón en tu introducción, o sea, economía circular es un término relativamente nuevo, pero en la práctica es muy viejo. En México hay muchos ejemplos de esto y lo que yo siempre he dicho es que hay diferentes tipos de tamaño de círculo. Hay círculos internos en las empresas donde nosotros recuperamos, reciclamos, reusamos, pues a lo mejor algo que no salió con buenas especificaciones, lo reprocesamos y le damos la vuelta y sacamos cosas que están correctas. Y estos círculos después se van ampliando cuando participan actores externos, el gobierno, la sociedad, entre muchos otros, las tiendas departamentales, etc. Pero en fin, en el año 2008, regreso para allá, también producto de una auditoría, llegamos y nosotros vimos pues que sus residuos no aparecían declarados en el sentido de que se hubieran dispuesto
a través de una compañía autorizada. Ujú. Entonces dijimos, esto está muy raro, y es muy raro porque esto sucede en Veracruz, es una gran empresa, altamente responsable también, y dijimos, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y nos dijeron, mira, ¿por qué no vamos al municipio? Y te vas a dar cuenta qué es lo que sucede. Pues vamos. El municipio es Coatepec, allí en Veracruz, y fuimos a Coatepec, estábamos nosotros en el parquecito enfrente de la presidencia municipal, y de repente, ya sabes, Alejandro Sosa el metiche, ¿no? Te asomas a la papelera a ver cómo están separando los residuos, perfectamente bien, y limpias las papeleras. Todo el jardín limpiecito, impecable. En ese momento, bueno, íbamos varios de otras empresas, íbamos con unos 4 auditores, más el titular de la empresa que estábamos auditando. En ese momento hacíamos auditorías cruzadas. Entonces sale una persona y nos dice, el presidente municipal se enteró que ustedes están aquí y los invita a pasar a saludar. Dijimos, pues encantados de la vida, por supuesto que sí. Llegamos con el señor presidente municipal, lo saludamos y mientras oíamos su introducción, en ese momento Alejandro Sosa, otra vez metiche, va y se asoma a la papelera del presidente municipal y vemos, ¿está predicando con ejemplo? Sí, muy bien. Entonces le dije, oiga, esto está impecable, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? Y dijo, mira, llegué a la presidencia municipal y de inmediato dije, vamos a manejar bien nuestros residuos. Recordemos, el año es 2008, la LGPGIR se publica en el 2003, 5 años apenas. Entonces, bueno, dice, invité a toda la población a participar. Y me dijo, adivina quiénes fueron los primeros en participar y apoyar. Dijo, no sé. ¿Quiénes? Y dijo, la gente más humilde. Esa gente fue la primera en separar sus residuos. Qué interesante. ¿Y los segundos? La gente con educación. Ellos fueron los segundos en participar con esto. Y los últimos, se sonrió y me dijo, la gente que pertenece a otro partido político. Oh. Imagínate nada más. Pero lo interesante es esto, fíjate cómo lo hacía. Es un término que yo utilizo, que bauticé, de hecho, como administración de la envidia. ¿Por qué? Porque lo que hacía este presidente municipal era imprimir calcomanías que decían, este hogar colabora con su comunidad separando sus residuos. Y la gente que los entregaba separados les ponía su calcomanía en la puerta de su casa. Órale. De tal suerte que hacía un diferenciador y la gente decía, mira, pues ahí está el cochinón, ¿no? Pero fíjate nada más lo hábil que fue este presidente municipal. No tenían recursos, al igual que muchos residuos en la República no los tienen, pero eso no fue un límite para él. Hay otros 2 municipios muy cercanos, es Coatepec, Banderilla y se me escapa el tercero, pero ya me acordaré. Banderilla sí tenía la infraestructura para separar. Entonces habla este presidente con el otro presidente municipal y dice, oye, ¿por qué no hacemos una alianza? Yo te paso los residuos, los pesas, etcétera, etcétera. Con economía de escala nosotros podemos manejar mejor lo que es la garantía de flujo y la garantía de precio, y de esa manera nosotros por volumen vamos a resultar ganadores los 2 municipios. Y así lo hicieron. Entonces le pasaba su parte, lo que le correspondía con los residuos que generaba, y después este presidente municipal dijo, hay que reinvertirlo en los residuos. Y compró lombrices californianas de a 10,000 pesos el kilo en aquel entonces, y con eso él creó lombricomposta. ¿10,000 el kilo? 10,000 el kilo. Digamos que eran como sus sementales o su pie de cría. Sí. Su pie de cría. Yo creo que sí, o hablaban inglés, cualquiera de las 2 cosas, mano. Quizás. Sí. Agarra, hace esto y la composta se las obsequiaba a los cafeticultores.
La gente encantada porque veía que lo que ellos estaban haciendo sí servía, se cerraba un círculo de manera perfecta, se vendía lo que era valorizable, lo que no era tan valorizable, se regresaba, digamos, a reforzar la nutrición del campo, en fin. Yo, francamente, me quedé encantado con ese ejemplo. Fue lo primero que yo vi en círculo grande de circularidad y funcionó durante más años hasta que sucedió algo. Cambió. No. Pregunté, tuve la fortuna de encontrarme en otro evento a una persona, me dijo que era de ahí de Coatepec. Dijo, oye, ¿qué pasó con el proyecto? Cambió color. No puedo creerlo. Mira, para mí eso es, entonces no es una utopía. O sea, porque yo sí, en algunas ocasiones yo menciono que creo que la basura es un error de diseño, ¿no? Este producto separado pues, son residuos. Bien gestionados son materias primas que utilizan muchos sectores, ¿no? Finalmente, lo que yo creo es que lo que es de la tierra, pues tiene que ir a la tierra. Lo que es de la tecnología tiene que ir a la tecnosfera, ¿no? Entonces, como dices tú, quizás uno no tenga alto valor, pero lo correcto sí es hacerlo correcto, ¿no? Entonces, para ti no es utópico que exista una ciudad cero residuos. Y otra, ¿crees que desaparezca algún día los rellenos sanitarios? No. O sea, y voy a explicar por qué. Como tú decías hace un momento, yo soy ingeniero químico. Sí. Y parte de nuestras lecciones en la escuela tienen que ver con la naturaleza y, en este sentido, la segunda ley de la termodinámica. Lo que dice la ley, esta ley de la termodinámica, es que nada puede hacerse de manera infinita. Nada puede ser reducido a cero, y yo tengo una ley que complementa esta que también bauticé. Uh-huh. Le digo la ley del trapo, y que es muy sencilla. Uh-huh. La ley del trapo la enuncio así: para limpiar una cosa tienes que ensuciar otra, no hay más. Entonces, si tú limpias el suelo y lo haces, digamos, con materiales, vamos a decir, tal vez carbón activado, lo que sea, o le metes agua para limpiarlo, el agua se contamina o el carbón activado se contamina, y eso lo vas a transportar a otro lado. Si tú reactivas ese carbón activado, etcétera, y lo haces tal vez calentando el carbón o metiéndole un ácido, en fin, vas a contaminar eso otro, y así sucesivamente. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Que es una ley de la conservación de la materia. Si nosotros nos llevamos esto, los círculos que nosotros hagamos son perfectos, pero todos los círculos, un correcto diagrama de economía circular debe tener una colita pequeña. Esa colita puede ser una colita de residuos que ya definitivamente no hay manera de reaprovecharlos, o de energía. Cualquiera de los dos, o energía o materia, se tiene que perder. No hay, hasta ahorita no hay una modificación a esa ley, entonces mientras eso exista no va a poder ser posible. Va a estar. Lo que se trata economía circular es que, en lugar de que sea una colota donde se está desperdiciando todo y se sepulte, yo le llamo petróleo sólido a los plásticos, porque es eso, la composición. Y ya está purificado. Porque primero fue gas antes de ser un plástico, ¿estoy en lo correcto? Sí, o ya no trae metales pesados. O un líquido, en fin, pero está refinado, está purificado, como tú dices, y al final eso, cuando nosotros lo tiramos, estamos dejando de valorizar algo que todavía tiene poder calorífico. Sé que esto posiblemente inquiete mucho a algunos ambientalistas, pero recordemos que sobre todo la inquietud provenía de las dioxinas y los furanos, que surgen al quemar algunos plásticos, los clorados sobre todo. Pero yo, cuando le hice una pregunta a un ambientalista acerca de qué pasaría si quemáramos aquellos que no están clorados, y tú lo haces con una pirólisis tan bien hecha que lo que haces es dar una combustión última a CO2 y agua, que puede ser un tipo de pirólisis
plasma, etcétera, ¿no? Y esto ya existe. Ya Una se está cementera utilizando. moderna, estoy seguro que tiene esos... Te sorprendería, en México te sorprendería pero es una empresa de alimentos que hizo una alianza con una empresa que está haciendo justamente la pirólisis. Sí, la hacía Ya sabes. En Cuernavaca, en Morelos. Sí. Ándale, Sí. ándale. ¿Qué Entonces, piensas no de te esas sorpre- colaboraciones tú? ¿Qué Pues, piensas? pues que es la forma en la que podemos arreglar las cosas. Mira, la naturaleza de las empresas está dada, no es el manejo de los residuos. Hay otras empresas cuya naturaleza es el manejo de los residuos y complementan lo demás. Entonces, esa simbiosis que se hace siempre es muy productiva. Y te voy a mencionar otro ejemplo, que es un ejemplo muy bonito que me encontré también. Costales de rafia, que se utilizaban con azúcar en una empresa. Y también les dijimos, oye, ¿qué haces con esos costales? Dijo, mira, la verdad los vendo. ¿Cómo los vendes? ¿Alguien te compra costales de rafia? Dijo, bueno, no, así como estos, no, a menos que tú le busques. Esto era otra vez en Veracruz y tuvieron que ir a Puebla y en Puebla encontraron una persona que compraba los costales de rafia, los cortaba, los cosía, les imprimía figuras muy bonitas y son las bolsas de mandado que nos encontramos en el tianguis. Sí, sí. Así es como se valoriza. Y alguien más, justamente hablábamos antes de empezar de Patti Bucio, mi amiga, me invitó a su programa, y ella me preguntaba, decía, oye, ¿qué es lo que tú propondrías? Le digo, mira, siempre que sea posible, hay que convertirnos en autos clásicos. ¿Por qué? Si tú tienes un auto y se te descompone, yo no conozco a nadie que lo mande a reciclar a la primera. Agarras y dices, lo mando a reparar. Y le hago su servicio para que no tenga que salirme más cara la prevención. Si te das cuenta, eso es el espíritu que Ellen MacArthur ubica, digamos, en el manejo de la economía circular. Entonces, lo primero es darle mantenimiento, que no se te descomponga. Se te descompuso porque pues, las cosas tienen que descomponer en algún momento, las piezas se desgastan. Bueno, entonces repáralo, pero no lo tires. Y si en algún momento tiene ya muchos años tu carro, conviértelo en un auto clásico. El otro día vi un bochito circulando ahí en la calle, debe haber sido como modelo 68, y traía su placa de auto clásico. Qué genial. Sí. En fin, Sí, muchas o cosas, sea, mi querido Sergio. como tú dices, ahora solo tiene un término, ¿no? Viejas prácticas. Yo estoy desde, o sea, todo esto lo vivía en la casa, porque haz de cuenta que mi papá era chofer de un camión de basura y pues no había para comer, ¿no? Había para comer. Sí. Y pero de repente papá le decía, es que yo trabajaba con él, le ayudaba. Y las señoras le decían, oiga, ¿usted no tiene un hijo como de este tamaño? No, pues tengo varios. Si no le queda uno, le queda el otro. Y rehusábamos. No había tanta moda como, o sea, no había un exceso en la producción de cosas, ¿no? Y nosotros llegamos a vestir y calzar de ahí. Llegamos a rehusar muebles. Prácticas que en el pasado hacíamos, las venimos ahorita a hacer como que lucir, las queremos detonar de manera exponencial. O sea, había, por ejemplo, empresas que ya estaban sumamente comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Escuché una de Estados Unidos, bueno, no sé si sea no, quizás hasta sea de Argentina, es Patagonia. Sí, cómo no. Esos amigos se dieron cuenta de que estaban haciéndole daño al ecosistema, o sea, ni siquiera era que estuvieran ensuciando, pero ellos no usaban pistolas que provocaran un daño a la roca. Tuvieron que cambiar por ganchos para que se engancharan y pudieran usarlos a la hora de que escalaban. Y es una empresa tan comprometida que cuando tú vas a comprarles algún producto, te tratan de persuadir de que no te lo lleves. Dice, oye, ¿sí lo necesitas? Si lo necesitas, te lo voy a vender. Pero si estás deprimido, si traes algún tema por ahí, no te lo vendo. Sí, el hobby de comprar.
Mira, tocas ahora la otra arista de todo esto, la arista del consumo. Hasta antes de pandemia, yo nunca había visto que floreciera el e-commerce tanto. Hoy en pandemia, muchísima gente, aunque ya no estemos en pandemia, utiliza y compra cosas en línea. Pero si tú te has dado cuenta, perdona, llora un poco el ojo. Esas compras en línea están llenas de, yo las calificaría de impactos al medio ambiente. Vienen desde países lejanos. Son emisiones, son... emisiones, etcétera, 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 lo que ya sabemos, y cuando llegan aquí, llegan con un empaque que le permita sobrevivir exitosamente toda la travesía. Y a veces se te da garantía de que si no te gusta lo devuelvas. Otro camino de regreso. Yo la verdad es que como no soy chavo, me cuesta un poco de trabajo comprar así. Yo prefiero tocar las texturas y todo esto, ¿no? Y sí hago esa segunda reflexión de decir, oye, pero de verdad lo necesito. Sí. Si la respuesta es sí, bueno, pues ya, ¿no? Pero es muy importante lo que tú mencionas, porque yo quisiera compartir contigo esto. Yo como consumidor, en realidad no compro nada más el producto. Estoy comprando también la responsabilidad, porque siendo de mi propiedad, la responsabilidad va a ser mía. Es como si yo comprara, digamos, yéndome al extremo, por supuesto, como si yo comprara una pistola y de repente la dejara ahí de manera descuidada y alguien más hace algo con esa pistola que compré, indebido, por supuesto. En ese momento yo soy responsable. Pero es el responsable. En parte, yo no jalé el gatillo, pero yo cometí un descuido. En la primera versión me tocó negociarla con mi amigo Arnold Ricalde, a quien le mando muchos saludos por si nos está viendo. Él estaba como diputado asambleísta en aquel entonces. La ley de residuos sólidos del Distrito Federal. Y al analizar la iniciativa, encontré un artículo que me llamó mucho la atención, que yo no había visto en ningún otro documento, en ninguna otra iniciativa, nada. Palabras más, palabras menos, ya no me acuerdo cómo estuvo eso. Pero lo que decía era que en el momento en el que yo depositara un envase, un empaque, un embalaje en una papelera propiedad del Distrito Federal, la propiedad pasaba a ser de ellos. Dije, ¿por qué? No entendí, inocentemente no entendí. Por no decir otra cosa, pero después lo entendí. Dije, claro, a ver, este metal, esta lata, este envase, lo que sea, es mío. Si yo lo pongo en una papelera, estoy declarando que ya me deshice de él y por lo tanto pasa a ser propiedad del gobierno del Distrito Federal en aquel entonces. Pero yo fácilmente, si no estuviera ese artículo, podría llegar y decirle, ¿sabes qué? He consumido tantos refrescos durante tanto tiempo, siempre los he depositado en las papeleras y por lo tanto tú me debes lo que tú vendiste de ese material porque yo nunca te cedí los derechos de ese material. Es mío. Y lo mismo pasa con un coche. O sea, lo dejas en la calle y si alguien lo toma, te lo está robando. ¿Esta es norma o es una ley? No sé si todavía esté en la 2016, ley. Algo así. No. La ley del Distrito Federal surgió antes de la LGPGIR. Okay. De haber sido del año 2002. Siempre han tratado de combatir a los pepenadores, al de se compran, también, ¿no? Creo que estaba prohibido hacer eso, ¿no? ¿O está prohibido? Eso sí no lo sé. No lo creo. Creo que sí. Pero es una actividad lícita. Pues creo que no podían hacer eso, ¿eh? En el 2016 más o menos, porque querían como que termovalorizar toda la basura. No sabía.
Sí, No sabía, pero es muy se interesante. estuvo sonando un montón. De hecho, surgieron por ahí organizaciones que defendían. No, sabes que tú no puedes transportar residuos porque solo los camiones de limpia y transporte los pueden. Sí hubo un así como que combate hasta que entró como que la jefa de gobierno y eso se quedó en el olvido. Pero estaba así, estaba prohibido. No por el ruido, porque hay otra ley, creo que combate también a los de los tamales, al del... No, pero no podían acopiar residuos valorizables en la Ciudad de México. Pues así está. Y esas son otras experiencias de por qué no funcionan los esfuerzos en algunas entidades, sobre todo que están muy comprometidas. Conocí el relleno sanitario de Querétaro, conocí la cadena de valor que había en Querétaro y uno de los grandes obstáculos para que eso funcionara era que había una actividad, al igual que en muchos otros estados, déjame decirte, no es exclusivo, simplemente porque visité Querétaro, pero había una especie de ordeña de la basura. Se sacan todos los valorizables y lo que les llegaba, digamos, y que podía hacer esa suma cero, eran los que ya no valía nada y bueno, pues no salían las cuentas. Entonces eso rompe con la circularidad que hace que funcione en otros países y en México, por desgracia, también a veces nos cuesta trabajo. Si es basura cero, se tiene que gestionar dentro del mismo entorno. Si sale para afuera ya no fue basura cero, si se exporta. No, yo creo que es válido. Y mira, para mí basura cero significa que esto que tú ibas a desechar y que ya no valía nada y que iba a acabar enterrado o en otro lado, en realidad cuando tú lo revalorizas, sea dentro de tu país o en el mundo entero, y ya no pasa a ser un residuo, entonces es basura cero. O sea, pasa a ser, y este es un ejemplo muy interesante también de otra compañía donde estábamos justamente analizando este tema, y de repente la chica me dijo, ¿sabes qué, Alex? Nosotros ya no le llamamos residuos a los residuos, le llamamos materiales, porque eso es lo que son. Materias primas. Son materias primas en espera de ser valorizadas, y cuando nosotros decimos que son residuos, de inmediato inyecta algo en tu mente y dice, esto ya no tiene valor, tiene poco valor, y eso no debe ser. Debemos de reinyectarlo y decir, esto no es una materia prima para mí, pero para alguien más sí. Claro, sí es así. Y eso estamos hablando de sinergia de sus productos. Hay muchos ejemplos de ello también. En fin, tú lo sabes mejor que yo. ¿Crees en las prohibiciones? En las prohibiciones no creo, a menos que de verdad sea probado que van a funcionar y que digamos tiene un beneficio de verdad importante. Prohibiciones de muchos estilos, pero sí tenemos algunas, yo diría algunas pocas en nuestra vida cotidiana, que son muy claras. Nada más ahorita que dijiste la palabra prohibición me vino de inmediato a la mente la época de la ley seca en los Estados Unidos y ver cómo en lugar de que fuera algo positivo fue algo negativo, y te voy a platicar otro ejemplo de ello. La empresa donde yo trabajaba utilizaba, al igual que muchas otras en el mundo, aceites para su maquinaria, etcétera. Los aceites lubricantes gastados después se metían en un tanque esperando a juntar lo suficiente como para que valiera la pena su traslado. En aquel entonces había una empresa petrolera, acá también voy a servir decir el nombre, Texaco, con las que teníamos nosotros un contrato, y ellos encontraban la forma de reformular el aceite para que se volviera a inyectar a la cadena de valor, que era limpiarlo, depurarlo, etcétera, 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 etcétera. Ellos nos pagaban por el aceite lubricante gastado que nosotros generábamos. Y eso estaba perfecto. Era una cosa como la que sucede hoy con las baterías, donde por el casco de la batería te pagan ya a veces cantidades importantes de dinero, dependiendo del tamaño de la batería. Bueno, creo que por lo menos unos 100 pesitos sí nos han de dar. Pero eso es lo que sucedía. De repente a alguien se le ocurrió crear una norma, que es la norma 052, y declarar al aceite lubricante gastado como residuo peligroso.
En ese momento, al meterse más regulación y al meterse otro tipo de cosas como trámites y demás, llegaron nuestros aliados estratégicos en el manejo y nos dijeron, ya no puedo mantenerte el precio, lamentablemente, tablas, yo me lo llevo, pero ya no te pago nada. Y para nosotros seguía siendo pues un buen trato, ¿ok? Claro. Lo entendemos y pues dale el reuso que tú le tienes que dar, perfecto. Pero siguió el tema y después nos dijeron, ya no puedo aguantar, o sea, ahora te voy a tener que cobrar para llevarme tus residuos peligrosos. Lo que no era un residuo peligroso se convirtió en algo que yo pensaría que en algunas personas pues dirían, yo de pagar prefiero más bien tirar y convertirse en un impacto mucho mayor que lo que realmente se pretendía resolver con esa norma. No dudo que los ánimos, que las intenciones hayan sido buenas, pero el resultado ahí está. Eso fue, y por eso digo, hay que tener cuidado con lo que deseamos porque se nos puede hacer realidad, y en particular con la legislación, con la regulación, hay que reconocer que hay partes de la cadena de valor que son muy sensibles a los precios, como lo vimos hace un momento con las tarimas, como lo estamos viendo aquí con el tema de los aceites lubricantes gastados, como por ejemplo, muchas gentes dicen hay que reciclar el poliestireno expandido. Sí se puede, claro, Claro. pero el flete mata todo. Sí, porque es aire. Pero a ver, ahí yo tengo Muchas algo. Yo ahí tengo algo que interesante, porque yo he visto molinos que le sacan el aire al unicel. ¿Y qué pasaría? ¿A dónde llega finalmente cuando tiras a la basura el unicel? ¿A dónde llega? ¿A una planta de transferencia o una separadora? Si ahí tú pones un molino, le sacas el aire, sacas lingotes, ya no vas a transportar aire, sino vas a transportar en un tráiler hasta 25 toneladas de lingotes. Y podrías acopiarlo. Y puede servir para hacer diversos productos antes de la pirólisis. No sé. Sí, fíjate que lo que tú dices, lo que planteas es muy rico, es muy interesante porque sacas otro tema aquí a la mesa. Es que te voy a decir algo. Cuando de manera voluntaria Texaco estaba haciéndose cargo del residuo, a eso se le llama responsabilidad extendida, que se vuelve compartida cuando ustedes hacían el trabajo del acopio y que ellos se lo llevaban pues estaban actuando de manera responsable con el producto que ellos hacían y en algún momento lo volvían a incorporar nuevamente, ¿no? Ahí sí tenemos un punto de vista distinto y qué padre, porque así se abre el debate. Fíjate que creo una cosa distinta. Ok. En realidad, cuando lo compra Texaco no es un residuo, es un Solo material. Está sucio. Ok. Es un material que está sucio y que si ellos lo limpian, lo convierten en un material limpio que puede reingresarse al mercado. Entonces, ahí es donde diferimos. No hay responsabilidad extendida porque de eso se trata la economía circular. Por supuesto, o sea, a eso voy. Las empresas no tendrían que invertir porque esto es autosustentable. Sí. O sea, están equivocados si piensan que tienen que invertirle mucho dinero. Al contrario, hacer una colaboración de una empresa de este tamaño con un reciclador, que alguien esté por acá generando y alguien acá copiando y reciclando y incorporándolo nuevamente, es un negocio circular, un modelo económico. Nadie ha dicho que la economía circular sea filantropía o sea labor social. Si fuera filantropía, lamentablemente funcionaría bastante mal. Sí. Tengo que decirlo así. Y el motivador de todo esto es económico y no es nada malo. Absolutamente. O sea, al ser económico, proporciona trabajo, proporciona dividendos, aporta al Producto Interno Bruto y se hace lo que tú dijiste. Muchas veces olvidamos que al hablar de sostenibilidad estamos hablando de 3 vértices, no solamente el medioambiental. Si nosotros hacemos las cosas, y esto siempre lo he comentado,
Si nosotros somos totalmente verdes y decimos vamos a conservar el medio ambiente totalmente puro y no hay que preocuparnos por los impactos sociales o por los impactos económicos, estoy en un problema. Sí. Al igual que si yo me la jalo al otro extremo. O sea, si yo digo hay que ver todo desde el punto de vista social, no me importa qué impacto, qué impacto ambiental o qué impacto económico ocasiona, estoy en un problema. Y si yo como empresario digo, yo quiero ganar dinero siempre y no me importa a qué costo social o a qué costo ambiental, estoy en un problema. Dejas de ser sostenible a largo plazo. Y soy un empresario pues muy poco ético. Pero entonces, esto que es un triángulo, tiene un triángulo invertido en el centro, que es donde se encuentra la sostenibilidad. Esta es la teoría fractal de la sustentabilidad. Para que un esfuerzo sea sostenible, tiene que ser socialmente aceptable, porque hay negocios que son sostenibles y que no son socialmente aceptados. Y también tienen que ser viables económicamente. Entonces tiene que ser protección al medio ambiente, a la ecología, tiene que ser protección a la gente, aceptabilidad por parte de ellos y protección al negocio, que es lo que da el motor para que eso funcione. Entonces, es eso y lo hemos platicado tú y yo. Mi punto de vista es que economía circular, aunque muchas gentes lo quieren tomar como un elemento de salvación para el medio ambiente, en realidad es un movimiento económico, es un sistema económico que incluso con la teoría de la dona lo único que hace es poner dos límites, uno piso, otro techo, y en medio decir lo que está en medio sí puede ser aceptado. Entonces es de las teorías más novedosas que hay y quiero compartirte algo que justamente va a ser motivo de otra plática que voy a dar, pero tiene que ver con la Unión Europea. La Unión Europea hoy está metiendo muy estrictas normas y regulaciones, no solamente por el impacto que pueda tenerse ahí por la venta de los productos que una vez se comercializan en la Unión Europea, sino también por la trayectoria de las compañías que están vendiendo esos productos a la Unión Europea. Y hay debida diligencia, por ejemplo, dentro de sus propuestas. Hay algunas otras cosas que está interesante. Yo estoy terminando el análisis, pero sí es algo que nosotros tenemos que pensar, porque sí es importante definir de quién es responsabilidad. La responsabilidad de qué hago con mi producto a la hora de depositarlo o no en una papelera, la decisión de tirarlo en un río, en un lago, en un estero, en la calle, en la coladera, aventar la colilla del cigarro, etcétera, es mía. Yo soy quien contamina, y cuando también se dice el que contamina paga, yo estoy totalmente de acuerdo. Nada más que hay que matizar. Yo lo que digo es, todos los que contaminamos debemos de pagar. Si yo impacto al medio ambiente tirando una bolsa, bueno, pues yo pago por eso. Y no está sucediendo. Sí, está interesante lo que acabas de decir. Yo alguna vez estaba cruzando de manera ilegal a los Estados Unidos y se ve la diferencia. Eso no soy yo, eso no soy yo. Pero estábamos, haz de cuenta, yo estaba volteando, porque estaba volteando hacia donde yo quería ir, y lo que estaba dejando acá, pues no estaba resentido ni mucho menos, pero sí se veía completamente la diferencia. Tú cruzándote de aquel lado, creo que fumaba, creo que no te atrevías a arrojar un cigarro así, porque eso que se veía tan limpio, como que sí decías, si lo tiro aquí alguien se va a dar cuenta, ¿no? Y acá estuve barriendo, en algún tiempo estuve barriendo en Eduardo Molina, en la avenida, era barrendero, y una vez pasaron unos tipos y aventaron unas botellas y pues obviamente ellos pretendían que porque alguien estaba barriendo, que alguien las tenía que recoger, ¿no? Y sí les dije, oye, ¿por qué la tiras, no? Me golpearon. O sea, no sé qué pensaban, no sé si tengamos que concientizar más a la gente,
para que ese tipo de prácticas las podamos erradicar, porque no creo que sea justo que alguien tenga que estar levantando lo que alguien más está tirando, ¿no? O que alguien tenga que estar limpiando el océano porque alguien usó de manera irresponsable, como dijiste tú, el residuo de un producto que compraron y que en ese momento, al momento de adquirirlo, son dueños del contenido y del envase. O sea, Sí. va a estar como que complicado. No puedo más que darte toda la razón. Mi lema es: no habría un solo popote en el mar si todos pusiéramos la basura en su lugar. Pero déjame irme a la parte, en este caso, del reciclaje inclusivo, que es justamente hablar de, lo digo con cariño, de nuestros pepenadores, hablar. Brasil, tuve oportunidad de viajar hace algunos años allá, y Brasil reconoce, ellos le llaman de otra manera, ahorita no recuerdo cómo, reconoce la labor de la pepena como generador de beneficio económico y social. Y es justamente eso, mi querido Sergio. Nosotros hemos tenido, yo en particular he tenido mucho contacto con gentes que han estado, conozco los tiraderos a cielo abierto, nos han recibido en sus casas, déjame decirte, gente muy hermosa, es gente muy humilde, pero es gente muy inteligente. Y yo les decía en alguna ocasión, con una fotografía que me permitieron tomar ahí en Chimalhuacán, les decía, vean ustedes los costales que están fuera de las casas de las personas que nos recibieron. Vean cómo son inteligentes, o sea, ellos no se van a agachar para recoger lo que no vale. Ellos le dan privilegio a lo que vale más, y eso es lo que tienen en costales, que además les cuesta muchísimo trabajo recoger, y el pago es prácticamente mínimo. Estamos despertando, y eso me da mucho gusto, porque cada vez conozco más esfuerzos. En particular, había una casa hogar justamente para pepenadores, para recibir a los hijos de los pepenadores que trabajaban ahí en Chimalhuacán, y financiada por algunas empresas grandes, para que cuidaran a los hijos mientras sus papás estaban trabajando haciendo pepena. Y eso, la verdad es que me sorprendió, y se te hace el corazón chiquito al ver eso, ver a los niños tan contentos, en un ambiente de tranquilidad, de armonía. Estuvo muy, muy padre, fue muy enriquecedor. Y también hay que reconocer algunas cosas que necesitamos apoyar, digamos, en esos sentidos. Hay mucho por hacer, pero como tú bien lo dices, y en eso estoy convencido, tú has hecho mucho. O sea, como mexicano, tú has hecho mucho, como trabajador, en este caso del sistema, tú has hecho mucho, ahora como parte del negocio del reciclaje, has hecho mucho en esto que es esto. Pues ahora nos toca hacer nuestra parte, ¿no? Claro, en eso estamos. O sea, la verdad es que la verdad me siento muy orgulloso de todo esto que está pasando, porque uno no ve esos impactos. Ahora, cuando empecé a seguir a una persona de allá de Chile, ellos están contabilizando todo. ¿Cuántas emisiones dejan de arrojar al medio ambiente por el reciclaje, por el tema del reciclaje, el evitar la tala de árboles porque están reutilizando otro tipo de materias primas, el contabilizar todos esos empleos verdes, que son empleos de alto impacto? O sea, tenemos que hacer todo eso. Tenemos que crear un Big Data y hacer llegar toda esta información a quien la tenga que recibir para que sepan todo lo que se está haciendo, y de alguna manera cuánto estamos dejando de evitar que llegue a donde no debe de llegar, ¿no? Yo te puedo decir que todo eso que tú me platicas sí lo vi desde otro punto de vista, porque a mí me impactó mucho cuando fui a tirar por primera vez con mi papá. Yo tenía 8 años y hay un relleno sanitario viniendo de Puebla, ahí por Chalco, que no sé cómo se llame. Sí, pero ahí se veía, ahora ya no, creo. Ahora son lumbreras las que están ahí, nada, Sí, respiraderos, no sé. Veía, sí. Bueno, yo entré ahí cuando tenía 8 años
Me impactó tanto el hecho de que estaba papá, mamá y 3 hijos. Papá y mamá juntando lo que podían valorizar, vender y obtener beneficios económicos. Una niña más o menos como de 10 años, comida, melones, lo que se encontraba. La niña más chiquita de 4 añitos, 5 años, juguetes. Pero sabían así rápido, detectaban lo que funcionaba y no. Donde ellos habitaban dentro era una casa que habían hecho con pilas de llantas y le habían puesto pues láminas que ahí se encontraban, ¿no? Y eso así me impactó de 2 formas, ¿no? De que yo veía todo lo que podías tú obtener como beneficio de todo lo que ellos estaban pescando ahí. Y de todo lo que veía yo en la casa. Porque imagínate que de repente mi mamá agarraba y me decía, oye, pues tu papá no llegó. Estaba horrible porque se descomponía el camión y se tenía que quedar tirado por allá, ¿no? Y no llegaba. Y mi mamá decía, oye, pues agarra 1 kilo de cobre y vete a venderlo. Y con eso comíamos. O sea que ahí veía yo pues toda la capacidad económica que había detrás de todo. Incluso cerdos que teníamos ahí en la casa, pues no gastábamos en su comida, traía tortillas, pan duro, lo remojábamos, le echábamos un poco de concentrado y con eso. O sea, todo eso lo estuvimos viendo desde que yo pues, nací en ese lugar donde vivíamos de esa manera, ¿no? Lo cual quiere decir que mi padre pues fue mi universidad, porque me enseñó, incluso lo del cascajo. Mi papá agarraba y tiraba en una pared en una casa. Estábamos en una colonia aquí cerca, en vías de desarrollo, de urbanización. Obviamente estábamos en lo que era la cuenca del Valle de México. Había lodillo, jamoncillo, no sé cómo le llamaban a eso, y tenías que fortalecer tu construcción. Mi papá traía cascajo y los jueves y viernes que él descansaba tenía un fierro, una placa de acero y tenía una maceta, y con la maceta estaba triturando el cascajo. Y eso fueron la plantilla que sirvió como base para su edificación de la casa. O sea, el señor aprovechaba todo, a pesar de que era una persona que él vivió 15 años de su vida en un lugar donde había 300 o 400 habitantes. De allá traía todas estas prácticas. Increíble. Y de ahí fue que surgió toda la idea, pues para hacer todo lo que estamos haciendo. Y para que hagamos difusión de todo esto que pasa, para que la gente se entere y pues cada vez nos vayamos haciendo más grandes como comunidad circular. Sí. Se fue muy rápido el tiempo y creo que vamos a tener que continuar con la charla. No sé cómo... Ya sabes que yo estoy a tus órdenes, me la paso muy bien contigo y encantado. Gracias. Pues la verdad te agradezco, no sé si quieras agregar algo más, el tiempo corrió y creo que ni lo sentimos, pero... Fíjate que tal vez un último mensaje de mi parte es que tratando de redondear todo es una cuestión de conciencia. Entonces es una cuestión, a veces desconocemos lo que hay detrás de un bote de basura cuando depositamos algo en su lugar, pero también desconocemos, o al menos nos hacemos de la vista gorda, lo que sucede o lo que puede suceder cuando no lo depositamos en su lugar. Detrás de ese bote de basura hay un conjunto de familias que están viviendo de ello, hay un conjunto de personas que pueden aportar, digamos, a la sociedad, al medio ambiente, y eso permite que nosotros podamos recuperarlo todo. La última reflexión tiene que ver con esto. Mientras nosotros estamos pensando en si somos circulares o no, y eso se puede hacer independientemente si hay una ley o no. Digo, en Europa, hace ya también muchos años, una vez un francés llegó con nosotros y nos dijo, oigan, ¿y qué están haciendo ustedes? ¿Ustedes saben qué materiales son los que tienen a su disposición de manera prácticamente ilimitada? Y no lo entendí de primera mano, pero después lo entendí cuando dije, claro, me está hablando un francés. Los franceses no tienen la cantidad de recursos naturales que tenemos nosotros, no son tan privilegiados, no tienen tanto sol, no tienen tantas costas, no tienen
no tienen mar, tanto aire, no tienen, me refiero a la fuerza del viento, en fin, y ellos me hablaron por primera vez de las minas urbanas. Y decían, todo lo que tú estás tirando hoy, en el futuro va a estar tan peleado que van a buscar en los basureros para ver si encuentran un poquito del metal que tú desperdiciaste el día de hoy. Yo con eso cierro, mi querido Sergio, siempre se pica uno, pero muchísimas gracias por padrísimo. Todo. La verdad, por eso, mira, fíjate, te voy a explicar, por eso le pusimos Imparable, porque, fíjate, ellos te estaban comentando acerca de que no gozan de recursos naturales pues de manera infinita, ¿no? Algunos son renovables a largo plazo, otros ya no son renovables, ¿no? Pero mientras muchas personas por la labor que hacen se la pasan deforestando algún bosque o ensuciando algún mar, la comunidad circular va a ir detrás reforestando y limpiando ese mar de manera imparable, porque siempre hemos sido imparables como especie, ¿no? Por eso decidimos ponerle ese nombre y pues ojalá y podamos hacer crecer esta comunidad mucho, hacerlo visible. Y la verdad te agradezco, Alejandro. Yo sé que esta no es la única vez que estés con nosotros porque tienes mucho que aportar, tienes muchos conocimientos, te agradezco y espero que no sea la última vez que estemos por aquí. Pues en equipo siempre vamos a ser mejores. Sí. Entonces, muchas gracias. Si no participan todos, no va a funcionar. Sí. Muchas gracias, mi querido Sergio. Gracias a ti. Encantado de estar aquí contigo. Espero que les haya gustado este episodio. La verdad es que se puso interesante. Si les gusta, espero que lo puedan compartir. Denle like, suscríbanse y nos vemos. Hasta la vista.